Bueno, recién me preguntaban cómo relacionar con la vida cotidiana la transcripción, la traducción. A ver, nuestras células cada vez que se tengan que duplicar van a pasar necesariamente una vez por lo que es el proceso de duplicación celular. Es decir, que cada célula pasa una vez en su vida por ese momento de duplicar el material genético. ¿Sí? Así que tanto lío para una sola vez, ¿no? Que se tiene que estudiar. Ahora, la transcripción, seguido de la traducción, ocurre constantemente en un proceso que se llama interfase, que justamente ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es la interfase? Es un proceso de crecimiento donde la célula está metabólicamente muy activa, ¿sí? En este proceso se están generando constantemente proteínas. Recordá que el citoesqueleto está hecho de proteínas. Esas proteínas se tienen que formar en algún lugar. Entonces, todo lo que es proteínas para generar sustancias, por ejemplo, enzimas, para generar el citoesqueleto, para generar lo que sea, tiene que ser transcripto y traducido por el ARN y bueno, todo lo que es lo que fuimos viendo recién. Entonces, ese proceso ocurre todo el tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito con la presentación de recién, que justo es esto de el periodo G1 y el ciclo celular. Entonces, ¿qué expresa esto? ¿No? Perdón, vamos para atrás. El periodo G1, ¿por qué se caracteriza? Por la degradación de histonas, por el ADN laxo, por la síntesis de uso cromático, el ADN condensado. Bueno, vamos a repasar lo que es el ciclo celular, ¿sí? Que sobre todo es el ciclo celular en células eucariotas. Ciclo celular es un tema muy importante para tu segundo parcial. Lo tenés que saber bien. Vamos a distinguir especialmente que en el ciclo de todas las células se distingue que hay dos etapas. Una, que es la etapa que más dura, ¿sí? Que es un periodo de crecimiento, que a la vez se subdivide en tres momentos, que acá están como bastante proporcionados lo que dice G1, S y G2, pero la realidad es que el periodo S y G2 es generalmente mucho más breve que el periodo G1. Y el segundo gran bloque, gran periodo, es el periodo de división, ¿sí? Que es la mitosis. Hay excepciones, hay células que no completan todo el ciclo, sino que simplemente quedan en el periodo G1. Otras que llegan a un periodo G2, pero antes de dividirse, entran en lo que es una muerte celular, una apoptosis, ¿sí? Entonces puede ser que esto no sea que todas las células lo generen, ¿sí? Es en línea general. Entonces, dentro del periodo G1 es un intervalo largo de crecimiento donde constantemente el ADN está abierto dando información para generar proteínas propias del crecimiento. Algo para aclararte, al final, que es una pregunta que la suelen tomar, al final del periodo G1 se forman los centríolos. Los centríolos están encargados de formar parte de la división celular dentro de una célula, se van a estar formando parte de algún momento de la mitosis. Por lo tanto, si vos acá en G1 ya estás formando centríolos, ahí, si lo deducís, lo pensás un poquito, te vas a dar cuenta que todo lo que sigue es más bien ir preparando la célula para la división celular, la fase mitosis. Mitosis significa división del núcleo, ¿sí? Entonces, G1 se sintetizan proteínas, o sea, hay transcripción, hay traducción. En S también hay transcripción y traducción. ¿Qué proteínas vas a formar? Bueno, recordad que en la fase S del ciclo celular se duplica el ADN, que es esto que te decía que ocurre solamente una vez en la vida. Aprovechá, disfrutá porque no te pasa nunca más, querida célula. Entonces, este periodo, si vos duplicás la cantidad de ADN,
También vas a necesitar duplicar todo lo asociado al ADN, por ejemplo, proteínas y histonas. Entonces, en la interfaz, en la S, también hay transcripción y traducción. En la fase G2, ¿sí? También, que es la previa a la división, vas a tener que formar las proteínas que se necesiten para la división celular. Acordate que en la división celular vas a tener el uso mitótico, vas a tener algunas proteínas del citoesqueleto como tubulinas, otras proteínas más. Esas se van a fabricar en G2. ¿Por qué te recuerdo esto y te lo digo así con énfasis? Porque muchas veces uno piensa que solo en G1 se transcribe, o sea, se generan ARNs mensajeros que después se traducen en proteínas. Pero la realidad es que en toda la interfase se produce transcripción y traducción. Por lo tanto, el ADN es legible, es laxo, está en eucromatina durante toda la interfase. Y es recién en la mitosis donde, al final de G2, en realidad, donde se empieza a condensar todo el ADN y forman los cromosomas. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, entonces volvamos acá. En el periodo G1, el ADN, como dice en la respuesta B, es laxo. No puede estar condensado, porque si está condensado no se puede leer. No se sintetiza el uso cromático, porque el uso cromático es propio de la división celular, es el lugar en donde se acomodan los cromosomas. Tampoco se van a degradar las histonas, ¿sí? Porque, bueno, no se degradan histonas ahí. Muy bien. Vamos a avanzar con esta que dice, para que se realice la transcripción, esperen, volviendo a lo de recién. Ay, perdón si hoy vengo, perdón, pero me acuerdo cosas, perdón. Esto que me preguntaba Soledad, que es cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Bueno, vos si tenés, estás en un periodo de crecimiento, no sé, las células embrionarias, por ejemplo, ¿no? Que crecen mucho, o sea que en 24 horas ya se duplican, o las células de la piel. Yo, bueno, se nos está haciendo larga la clase, pero traje una escoba para que barran. Saben que si barren, ese polvillo que juntan, en realidad son células en su mayor cantidad de la piel, ¿sí? Nuestras células de la piel se renuevan constantemente, aunque no las veamos, pero las podemos barrer y encontrar ahí. No las vamos a ver porque son microscópicas, pero ese polvillo son células de la piel. Entonces, las células embrionarias, las células epiteliales, hacen este ciclo alrededor de 24 horas, ¿sí? Constantemente. Después, hay células, ¿sí? Por ejemplo, las musculares, las nerviosas, que se quedan en G1 constantemente. Una vez que llegan a ser ese tipo de células, quedan en G1. Cuando quedan en G1, es decir, que no van a completar el ES, el G2, se dice que están en un periodo llamado G0, que en realidad uno asocia G0 con está muerto, no hace nada, pero no es así. Bueno, bonus track de paciencia para mí que se corte internet como nunca. Estaba explicando recién que hay algunas células que quedan en G0. Estar en G0 no es dejar de estar metabólicamente activas, ¿sí? Las células en G0 simplemente están en G0. Es eso, no significa algo distinto a eso. Eh, ahí, ¿no? Estamos ahí. Muy bien. Entonces, el ADN es laxo en G1. Sigamos con la número 5. Dice, para que se realice la transcripción es necesario pero no suficiente. Bueno, ahí estamos. La transcripción es generar ARN a partir de ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a necesitar? Primero, para generar ARN mensajero necesitas la ARN polimerasa.
Entonces la A y la D y la C, perdón, la A y la C la descartamos. Y para formar ARN necesitas ribonucleótidos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la ARN polimerasa y ribonucleótidos libres, ¿sí? Por supuesto, también necesitas energía y todo eso, ¿sí? Para formar ARN mensajero necesitas la ARN polimerasa y ribonucleótidos libres para ir juntándolos con la cadena molde o no codificante del ADN. Bueno, vamos por la última, ¿sí? Dice, ¿qué sucede con el funcionamiento del operón lactosa si ocurre una mutación del gen regulado? Bueno, yo por un tema horario vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar porque no voy a llegar a explicarles bien cómo es la regulación del operón LAC y el operón triptófano. Entonces, les voy a dejar los videitos de estas clases ahí subidos, se los voy a adjuntar a la clase de hoy para que lo puedan ver, ¿sí? Sabemos que el operón está solamente en procariotas, es un grupo de varios genes que se activan o se desactivan dependiendo de lo que haya en el ambiente. Entonces las células de esta forma pueden regular si generan proteínas, por ejemplo, para degradar lactosa o no, ¿sí? Puede activarse o desactivarse el operón según lo que haya en el entorno. Bueno, dejo este ratito para que me hagan preguntas, ¿sí? Si hay algo que quieran que repita, algo que quieran que profundice, coméntenme. Vamos a repasar un poquito lo que es del ciclo celular, el periodo G0, ¿sí? Vamos acá. Bueno, cuando tenemos acá el ciclo celular, cuando tenemos la vida de una célula, podemos encontrar que hay dos momentos. Uno que es de crecimiento, desarrollo, actividad común, y otro momento que es de división, que es un momento muy particular de la célula, ¿sí? Por eso se ve como un tema muy especial que se llama mitosis. Dentro de el periodo de crecimiento, la célula, inicio del ciclo, nace en G1, un periodo que se llama G1. Ese periodo es un momento en donde la célula aumenta de tamaño, aumenta la cantidad de organelas, si tenía 2 mitocondrias, ahora va a intentar tener más, va a aumentar la cantidad de enzimas para hacer digestión o enzimas para dar señales, va a aumentar las proteínas del citoesqueleto, va a vivir, digamos. Va a llegar un momento que por una necesidad externa, por ejemplo, te cortás y necesitas generar o estás en crecimiento, las células van a necesitar, ¿sí? Para reparar un tejido o para crecer, van a necesitar no solo aumentar en tamaño, sino en cantidad. Entonces, en esos casos, las células continúan fase S, G2 y mitosis, llegan a la división. Pero la realidad es que hay muchas células que cuando llegaron a ser, por ejemplo, un músculo o una célula nerviosa, no necesitan seguir ni creciendo ni duplicarse, pero sí van a estar activos, van a seguir recibiendo sustancias, digiriéndolas, haciendo glucólisis. Entonces, ese periodo donde la célula no se va a dividir, donde está como latente, activa pero latente, se llama periodo G0. Es un periodo donde las células simplemente no se van a dividir, ¿sí? Pero siguen siendo metabólicamente activas. Es eso lo que hay que saber de este periodo. El ciclo celular está regulado, ¿sí? Esto que agregué acá de la previa, en G2 es como la previa, digamos, ¿no? Se empieza a preparar para dividirse. Entonces los cromosomas comienzan a condensarse,
Algo que puedo aclararles también es que los cromosomas, por ejemplo, en una célula que no sean las gametas, ¿no? Las células sexuales. En una célula común y corriente, o sea, somática, siempre van a haber 46 cromosomas. Siempre. Siempre, 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 siempre. Siempre. Por lo tanto, todas las células siempre van a ser diploide, 2N. Ahora, ¿qué pasa en la fase S donde se duplica el ADN? Duplicar el ADN no significa duplicar la cantidad de cromosomas. Si vos tenés 46 cromosomas al comienzo de la vida celular, van a ser cromosomas con una molécula simple. Es decir, cada molécula tiene una doble hélice, ¿no? Vamos a ver si hay imágenes ahí de los cromosomas para ayudarlos a entender un poquito más esto. Ahí, miren, esta imagen. Acá los cromosomas son simples. Por ejemplo, en esta célula tenés 2 cromosomas, con una molécula cada uno. Después de la fase S del ciclo celular, después de la fase S, los cromosomas van a duplicar sus moléculas de ADN, pero no la cantidad de cromosomas. Vas a seguir teniendo 46 cromosomas duplicados, ¿sí? Duplicados. Entonces, ves acá, en este caso tenés 2 cromosomas, cada uno tiene 2 moléculas de ADN. Entonces, al principio en G1 puedes tener 2 moléculas, una en cada cromosoma. Después de la fase S tenés 4 moléculas, pero la cantidad de cromosomas son 2, ¿sí? Es muy importante no confundirse eso. Es algo que, o sea, porque a veces uno piensa, en la fase S se duplican los cromosomas. Entonces, si tenías 46, ahora tenés 90 y no sé cuánto dará, 92 cromosomas. Es inviable, una célula con 92 cromosomas es inviable, entra en apoptosis, se muere, ¿sí? Bueno, ¿qué otras preguntas?